Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista, Razón para Vivir, con el pastor Jared Suárez. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, gracias por tu palabra, porque a través de ella tú nos enseñas, nos instruyes y te rogamos que nos ayudes a ser buenos receptores de tu palabra para poder ser hacedores de la misma. Señor, guíanos a través de este tiempo, que nuestro espíritu pueda ser reconfortado, edificado para la gloria tuya, para que también seamos obedientes. Bendito seas y en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, podemos tomar nuestro lugar. Y este es un pasaje muy particular porque esta es la única tribu que no batalló por conquistar la tierra. Ellos llegaron y dijeron, dame. Vean los pasajes. El versículo 1 dice, los jefes de los padres de los levitas vinieron al sacerdote Eleazar, a Josué, hijo de Nun, y a las cabezas de los padres de las tribus y de los hijos de Israel, y les hablaron en Silo, en la tierra de Canaán, diciendo, Jehová mandó por medio de Moisés que nos fuesen dadas ciudades donde habitar con sus ejidos para nuestros ganados. Entonces, aquí vienen los representantes de los levitas y dicen, bueno, no sé si lo dijeron así, pero en en Números capítulo 35, Josué ahí dijo que tenían que darnos ciudades. Ahora, recuerde que los levitas son la casta sacerdotal, pero no todos los levitas eran sacerdotes, sino solo los descendientes directos de Aarón. Y ahí vamos a ver por qué algunos van a estar cerca de lo que es Judá, donde posteriormente se va a poner el templo, pero también están cerca de Efraín, donde está Silo, donde es ahora el lugar que Dios escogió como centro de reunión y de adoración, ¿sí? Entonces, allí es importante que podamos notar esto. Ahora, ellos dicen, Moisés ya lo había dicho, porque Moisés era intermediario entre Dios y el pueblo de Israel. Porque antes Dios hablaba audiblemente. ¿Qué privilegio tuvieron los israelitas? Oír la voz de Dios. Pero les daba tanto miedo oír la voz de Dios que dijeron, mira Moisés, que te hable a ti y tú nos dices a nosotros que nosotros entendemos así. ¿Verdad? Y prácticamente callaron la voz de Dios para darle la voz a un hombre, en este caso Moisés. Pero también, digamos que todo estaba ya calculado por Dios, porque Dios de alguna forma había dicho, y en Hebreos lo dice, Hebreos capítulo 1, Dios habiendo hablado muchas veces por los padres, a los padres por los profetas, en los postreros días nos ha hablado por el Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, allí están estos hombres que de alguna manera se van a ir por toda la nación de Israel. ¿Por qué? Bueno, lo vamos a ver posteriormente en la división del reino. ¿Se acuerdan cuando muere Salomón? Viene Roboam a reinar, quiere poner mano dura cuando los ancianos le dicen, ablanda tantito, sé más cordial, y no más mano dura, porque los jóvenes le dijeron hasta con escorpiones si es necesario. Entonces se divide con Jeroboam, el reino del norte hacia arriba y el reino del sur hacia abajo, y entonces Jeroboam, para que no vinieran a adorar a Israel, puso su propio lugar de adoración. Lugar que Dios no había dicho que se pusiera, ¿verdad? Entonces, la idea es que los levitas estuvieran integrados en toda la tierra de Israel, para que los levitas, que si bien no eran todos sacerdotes,
pero todos proclamarían la palabra de Dios, porque recuerde que la palabra de Dios tenían que escribirlas, y dentro de los levitas estaban los escribas, los amanuenses, que transcribían la palabra de Dios y la iban llevando para toda la nación. Por eso es que encontramos en los tiempos de Jesucristo sinagogas en Nazaret y en todos lados. ¿Para qué? Para que la gente pudiera estar de alguna manera fresca con la palabra de Dios. Tenían la palabra a la mano, y los levitas se encargaban precisamente de eso. Los levitas no iban a la guerra, los levitas no sembraban, los levitas no hacían labores comunes y corrientes, sino la labor del levita era mantenerse y mantener al pueblo en la palabra de Dios. Prácticamente el levita, podríamos decir, transportándolo a nuestros tiempos, es lo que hace un pastor, ¿verdad? De alguna forma el pastor se dedica precisamente a que la iglesia pueda tener esto, pueda saber esto, y por eso de alguna manera ocupa el tiempo para el estudio y para la examinación de la palabra de Dios, para poder dárselas un poco más digerida, porque a veces, ¿verdad?, cuesta trabajo y uno no la entiende y uno dice, ay, como que dice, pero como que no dice. Es más, muchas veces nos cuesta trabajo leer estos textos, ¿verdad? En casa mejor nos las saltamos, ¿verdad? Puras ciudades, puros nombres, puro esto. Mejor seguimos a lo más interesante. Pero tiene su razón de ser. Y de alguna manera, aquí vemos cómo los levitas van a tener su parte dentro de la tierra. Verso 3, entonces los hijos de Israel dieron de su propia herencia a los levitas, conforme al mandato de Jehová, estas ciudades con sus ejidos. Entonces dice la reacción del pueblo. ¿Sabe? El pueblo no dijo, oh, pero pues, los levitas no pelearon, ¿verdad? Ahora, recuerde que los levitas van a pedir tierras también para sus ganados. Pero no eran de ellos los ganados, eran de Dios. Todo lo que le daban a los levitas era de Dios. Es decir, si usted veía que había unos corrales grandísimos de ganado para los levitas, no era de ellos, era de Dios. ¿Por qué? Porque los levitas eran los que sacrificaban los animales. Y había que estar constantemente ofreciendo sacrificio. ¿De dónde? Bueno, pues el pueblo iba y daba los animales para el holocausto. Y daba tórtolas, y daba ovejas, y daba bueyes, y daba según el deseo de cada persona, pues de bendición de parte de Dios. De alguna forma así se ha manejado a través de los tiempos y de las generaciones. Dios así lo dispuso y puso a los levitas para poder de alguna manera llevar esta doctrina de generación en generación. Y entonces sigue diciendo, y la suerte cayó sobre las familias de los coatitas y los hijos de Aarón, el sacerdote que era de los levitas, obtuvieron por suerte la tribu de Judá, de la tribu de Simeón y de la tribu de Benjamín, 13 ciudades. Esto es la casta sacerdotal. Ahora dice, cayó por suerte. Y también vamos a ver que si bien el que sigue, el Gersón, es primogénito, pero no era de esta casta sacerdotal. Recuerden, no todos los levitas eran sacerdotes, porque entonces, ¿quiénes iban a ser los escribas? ¿Y quiénes iban de alguna manera a llevar la palabra? ¿Y quiénes se iban a encargar de aquel grupo que estuviera allá en Nazaret? Bueno, entonces tenían diferentes funciones. Acuérdese que Dios lo había establecido así allí en Levítico, donde el levita tenía que vestirse de una manera especial. El sacerdote tenía una vestidura especial y el sumo sacerdote tenía una vestidura súper especial, porque se tenían que distinguir entre los del pueblo.
De hecho, si ustedes recuerdan, cuando vimos el libro de los jueces, allí había un levita regado que se lo robaron, ¿verdad? Porque uno lo contrató y le dijo, oye, yo quiero un levita particular en mi casa, ¿qué haces ahí? Yo te voy a pagar, ¿verdad? Y ahí tenía este hombre su altar. Y cuando vinieron los hijos, creo que son de Efraín, vinieron, le dijeron, oye, pues, ¿qué haces con este hombre? Eres el sacerdote para un solo hombre, ven y sé sacerdote para muchas familias. Y dijo el levita, de aquí soy, y se fue, ¿verdad? Entonces, de alguna forma, el levita tenía que, era digamos, símbolo de la bendición de Dios, porque Dios bendice a través de su palabra. Entonces, la gente quería estar bien con Dios a través de los levitas. Claro, el problema fue que de alguna manera el hombre empezó a poner la mira en el hombre, y a los levitas los subieron a un pedestal que cuando llega nuestro Señor Jesucristo, si ustedes recuerdan cómo era el sacerdote, cómo eran los escribas y los fariseos, y sus largas ropas y sus vestiduras y sus adornos, y cómo les besaban la mano, y cómo les gustaban las pleitesías, y cómo de alguna manera se habían ahí, ¿verdad?, hecho dioses en la tierra cuando hay un solo Dios. Eso fue lo que pasó. Entonces, nosotros tenemos que comprender que el levita es un siervo de Dios, así como un pastor es un siervo de Dios. No es más que ustedes, no es más que uno que de alguna manera está para el servicio a Dios, ¿sí? Entonces, eso es lo que hacían los levitas. Ahora, sigue diciendo el verso 5, y los otros hijos de Coat obtuvieron por suerte 10 ciudades de las familias de las tribus de Efraín, de la tribu de Dan y de la media tribu de Manasés. Entonces vemos que la casta sacerdotal tuvo 13, y después los otros hijos de Coat tuvieron otras ciudades, y de alguna forma, pero tenían su herencia. Ahora, dice el verso 6, los hijos de Gersón obtuvieron por suerte de las familias de la tribu de Isaacar, de la tribu de Aser, de la tribu de Neftalí y de la media tribu de Manasés, en Basán, 13 ciudades. Y los hijos de Merari, según sus familias, obtuvieron de la tribu de Rubén, de la tribu de Gad y de la tribu de Zabulón, 12 ciudades. Dieron pues los hijos de Israel a los levitas estas ciudades con sus ejidos por suerte, como había mandado Jehová por conducto de Moisés. Y aquí la parte importante es que obedecer a Dios. ¿Sabe? Yo me imagino, y yo quiero que se imaginen ustedes también, que de repente ustedes obtuvieron una gran porción de la tierra, ¿verdad? Y ustedes ya hicieron cálculos, ¿verdad? Y aquí voy a hacer una casa, y aquí voy a tener un terrenito, y aquí un corralito para mis ganados, y aquí voy a hacer esto, y aquí voy a hacer lo otro. Y de repente le dicen, no, ¿sabes qué? Tienes que darle una parte a los levitas. ¿Sabe? Para los israelitas no fue una carga pesada. No fue una desilusión como, híjole, ¿y ahora dónde voy a poner la casa? Y ahora, no. Era para Dios, porque esa es la visión del hombre, es para Dios, no para el hombre. Por eso el apóstol Pablo lo apunta y lo señala muy bien. Todo lo que hagáis, de hecho o de palabra, sea para qué, para la gloria de Dios. Así que todo nuestro servicio tiene que ser para Dios. No es para Dios. Siempre tiene que de alguna manera definirse nuestro servicio y nuestro dar a Dios. Es para Dios. Y ese debe ser nuestro corazón. Todo lo que hagamos y demos tiene que ser para Dios. Siempre. No diga, porque mire, lo que pasa, por ejemplo, en las escuelas, cuando un muchacho se porta mal y el maestro lo quiere educar, ¿sabe qué dicen muchos muchachos y lo han hecho en muchas escuelas? El muchachito le dice al maestro, yo te pago, tú vives porque si no,
no podrías vivir, pero nosotros te pagamos tu sueldo. Así le dicen los chamaquitos. Mira que hay un ejemplo que me puede dar la razón, la maestra Irma. ¿Sabe? De alguna manera es así. Y a veces en las iglesias los hermanos dicen al pastor, ¿no? Tú eres mi asalariado, si no fuera por nosotros tú no tendrías nada. Cuando en realidad no es así. No es así. Por esa razón, nuestra visión debe ser hacia Dios siempre. Porque cuando tú le empieces a dar al hombre, vas a esperar que el hombre haga lo que tú quieres. Pero cuando tú le das a Dios, vas a esperar que Dios haga lo que Él quiere y lo que a nosotros nos conviene. Porque no todo lo que pedimos nos conviene. No todo lo que queremos nos conviene. No todo lo que deseamos nos conviene. Así que Dios en su infinita voluntad va a poner hombres para ministrar y para que de alguna manera sean guiados por el camino que es la palabra de Dios. Por eso dice Dios, no te desviarás de ella ni a diestra ni a siniestra, sino que las vas a memorizar, las vas a tener en tus puertas y las vas a tener en tus postes y vas a hablar de ellas por el camino. De alguna forma, por eso está la palabra de Dios, para que no nos desviemos. No es para que venga el hombre y te diga, el Señor me dijo, ¿verdad? El Señor me dijo, ¿verdad? Así que apoquinen. Por eso hay muchos que de alguna manera se van, porque están esperando que el hombre que dice que Dios le dijo, ¿verdad?, los guíe, pero a su conveniencia. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que la revelación de Dios no es privada, sino que es para todos. ¿Cómo que a ti te dijo y a mí no? Si aquí está la revelación completa, la Biblia. Así que de alguna manera nosotros lo que tenemos que enseñar es lo que dice la Biblia, la doctrina y la sana doctrina. Y no desviarnos de ella, porque además, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Así que vamos a seguir avanzando en el pasaje que dice que como había mandado Jehová por conducto de Moisés. Jehová por conducto de Moisés. No dijeron como había mandado Moisés. No. Jehová por conducto de Moisés. Siempre va a ser así. Dios va a hablar a través de conductos. Dios habla a través de su iglesia, Dios habla a través de su palabra, Dios habla a través de las circunstancias, Dios habla a través de personas, Dios habla a través de la enfermedad. Dios siempre está hablando por conductos que son sus siervos para llevar ese mensaje. Ahora, del verso 9, para que tengan un refrigerio en su día, en este día, del verso 9 nos vamos a saltar muchos versículos, ¿verdad? Para no estar de la tribu, y nos vamos a ir al verso 40. Todas las ciudades de los hijos de Merari, por sus familias que restaban de las familias de los levitas, fueron por sus suertes 12 ciudades, y todas las ciudades de los levitas en medio de la posesión de los hijos de Israel fueron 48 ciudades con sus ejidos. 48. Así que los levitas estaban regados por todas las tribus de Israel para que las tribus de Israel tuvieran acceso a la palabra de Dios. Era la razón. Así que por eso estaban ahí y fueron 48 ciudades con sus ejidos. Y dice el verso 42, y estas ciudades estaban apartadas la una de la otra, cada cual con sus ejidos alrededor de ella. Así fue con todas estas ciudades. Así que si usted de alguna manera tuviera alguna duda o quisiera ofrecer un sacrificio o una ofrenda, iba con un levita, ¿verdad? Iba a una ciudad levita o iba a Silo y ahí lo hacía. Ahora,
Se entiende que era más fácil si usted vivía, por ejemplo, era de la tribu de Simeón, que estaba hasta abajo, hasta el sur, y le costaba ir hasta el centro, pues iba a una ciudad cercana. Era la razón. Digamos que estas 48 ciudades eran como 48 pueblos, 48 templos, ¿verdad? Pero había un solo lugar donde se ofrecía sacrificio, que era donde estaba el arca de Dios, que era donde estaba, ¿verdad?, los sacerdotes. No es de que a mí se me ocurrió y como Saúl, que agarró y dijo, ay, aquí hay unos corderos, hay que ofrecer sacrificio. No, era en un lugar determinado, como Dios lo había determinado, y no era como a nosotros se nos pudiera ocurrir. Ahora, dice el verso 43, de esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y la habitaron. Ahora, aquí vemos la parte de Dios se cumplió, porque dice que Dios dio toda la tierra. Pero nosotros vemos que estaban los filisteos y estaban los heveos y los jebuseos y estos y aquellos. ¿Cómo es que Dios dio? Pero si ahí estaban, ya ahí siguieron. Pero ¿se acuerdan? Los israelitas dijeron, ay, ¿para qué los matamos? Mejor hagamos alianza con ellos, que no sean tributarios. Y ahora vean los problemas que tiene Israel por haber desobedecido a Dios, porque la obediencia a medias es desobediencia. Así que si usted es medio obediente, pues es desobediente y medio, mejor dicho, ¿verdad? Porque sabe que está desobedeciendo, pero dice, es que hay como que me la campechaneo, ¿verdad? Como que hoy sí, mañana no. No, Dios quiere nuestra obediencia completa, y Dios siempre va a hacer su parte. Siempre la palabra de Jehová se va a cumplir al pie de la letra, y nosotros debemos de estar dispuestos a obedecerla. ¿Se acuerdan? Josué 1:8 le dice el Señor, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas y guardes conforme a todo lo que está en él escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y después le dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Así que de alguna forma aquí podemos ver el resultado de la vida de un hombre que se esforzó en guardar y en cumplir la palabra de Dios. Y por eso Dios también lo bendijo. La bendición viene por la obediencia. La clave es obedecer. Porque muchas veces nosotros pedimos, Señor, bendíceme. Bendice a mi hermano, bendice. ¿Cierto o no? Como si la bendición fuera por pedirla. La bendición es un resultado de nuestra obediencia. ¿A quién? A Dios, a su palabra. Dios nos va a bendecir de esa manera. Así que vemos que Dios hizo su parte, verso 44, y Jehová les dio reposo alrededor conforme a todo lo que había jurado a sus padres, y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. Es decir, ahí estaban los enemigos, porque se mencionan, pero Israel podía derrotarlos cuando Israel quisiera derrotarlos. Es como ahora. Nosotros podemos vencer las tentaciones cuando nosotros querramos vencerlas. Nosotros podemos vencer al diablo cuando nosotros querramos vencer al diablo. Tenemos el poder. Tenemos la promesa de Dios, tenemos la palabra de Dios, solo falta nuestra obediencia, para que entonces Dios bendiga nuestra vida y todo lo que hacemos alrededor de ella. Dios quiere bendecirnos y lo hace a través de nuestra obediencia. Verso 45. No faltó palabra de todas las buenas promesas
que Jehová había hecho a la casa de Israel, todo se cumplió. Todo. Absolutamente todo. Ahora falta nuestra parte. Falta nuestra parte. Dios quiere que cumplamos con todo lo que está escrito en esta Biblia, en esta escritura. Y nuestro compromiso con Dios tiene que ser total. Nuestra entrega a Dios tiene que ser completa. Nuestra alabanza y nuestra adoración a Dios tiene que ser siempre. No es en momentos, no es el domingo, sino es todos los días de nuestra vida. Por eso el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12 ruega y dice: hermanos míos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así que si queremos la bendición total de Dios, tenemos que ser obedientes totalmente. No a medias, sino totalmente. Por eso es la consagración de la vida. Por eso uno se acerca a Dios y le dice: Señor, todo lo que soy, todo lo que tengo y todo lo que espero ser es para tu gloria y para tu honra. Lo dedico a ti, Señor. Y cuando nosotros nos damos a Dios, Dios empieza a obrar en nosotros y por nosotros. Así que de alguna forma necesitamos, si queremos experimentar, palpar la bendición de Dios, es entregarnos a Él. Y Él, que es fiel y verdadero, cumplirá con toda su palabra. No faltará ninguna de ellas y tendremos todo lo que Él ha dicho. Solo nos manda que nos esforcemos y seamos valientes. Vamos a orar, vamos a concluir en este día de esta manera. Vamos a orar a nuestro Dios. Y allí en su lugar, allí yo le invito que seguramente en algún momento usted se ha dedicado a Dios y le ha dicho: Señor, me entrego a ti, te voy a obedecer, pero quizás haciendo un recuento no lo ha hecho totalmente. Pero quizás es momento que usted renueve sus fuerzas, su compromiso con Dios, y le diga allí en su lugar: Señor, todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que espero ser, quiero dártelo, Señor, para tu gloria y para tu honra. Ayúdame a ser un hijo obediente, ayúdame a honrarte y a glorificarte a través de mi vida. Te lo ruego, Señor. Bendito Padre Celestial, gracias por tu palabra, porque tu palabra es viva y es eficaz. Gracias porque tú tocas la puerta de nuestro corazón y nos animas a ser esforzados y valientes para cumplir con todo lo que está escrito en tu palabra, para que podamos experimentar tu bendición, una bendición completa, una bendición perdurable. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes, a darte gloria y honra, y en el nombre de Jesucristo. Amén.